En la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, el amanecer del 22 de mayo de 1647, llegó con el sonido de las campanas de la catedral, anunciando la festividad de Corpus Christi. Las calles empedradas del centro colonial brillaban húmedas por la llovizna nocturna, y los balcones de madera tallada de las casas señoriales lucían adornados con mantones de seda y estandartes religiosos. Era una de las celebraciones más importantes del año, un día en que la élite española de Lima desplegaba toda su pompa y riqueza en procesiones públicas y banquetes privados. En la casa del corregidor don Álvaro de Mendoza y Sotomayor, ubicada en la esquina de la calle del Correo Viejo con la calle de Mercaderes, a 3 cuadras de la Plaza Mayor, una mujer de 38 años llamada Juana preparaba el desayuno en la cocina. Sus manos, curtidas por años de trabajo incesante, pelaban con destreza una papaya, mientras sus ojos oscuros miraban fijamente la pared de adobe frente a ella. Pero Juana no veía la pared, veía rostros, los rostros de las personas que había perdido, las vidas que le habían arrebatado, los años de sufrimiento acumulado. Juana había nacido el 15 de marzo de 1609 en un pequeño pueblo de la región Yoruba, en lo que hoy es Nigeria, cerca de la ciudad de Oyo. Su nombre original era Aduni, que en su lengua significaba hija dulce. Su padre, Babatunde, era un tallador de máscaras ceremoniales respetado en la comunidad, y su madre, Abeni, una tejedora cuyas telas eran codiciadas en los mercados regionales. Aduni creció rodeada de hermanos, primos y la calidez de una familia extensa, donde cada niño era cuidado por toda la aldea. Su vida cambió brutalmente una noche de agosto de 1621, cuando tenía 12 años. Guerreros del reino de Dahomey, aliados con comerciantes portugueses, atacaron su aldea en una incursión nocturna. Aduni vio cómo mataban a su padre cuando intentó defender a su familia. Su madre fue capturada junto con ella y otros 40 aldeanos. Los encadenaron formando una fila humana y los obligaron a caminar durante 18 días hasta llegar al fuerte de Uida, en la costa atlántica. Allí, en los barracones de esclavos construidos por los portugueses, Aduni fue separada de su madre. Nunca volvió a verla. Fue marcada con un hierro candente en el hombro derecho, con las iniciales de la Compañía Portuguesa de las Indias Occidentales. Durante 5 semanas permaneció en aquellos barracones infernales, donde el hambre, las enfermedades y la desesperación mataban a varios cautivos cada día. El 3 de octubre de 1621, Presema Ilu, Aduni fue embarcada en el navío negrero Nosa Senora, da Conceição junto con otros 392 africanos. El viaje a través del Atlántico duró 3 meses y medio. Hacinados en las bodegas del barco, encadenados, respirando aire viciado, alimentándose de papilla aguada y pedazos de yuca podrida, los cautivos morían a razón de 2 o 3 por día. Sus cuerpos eran arrojados al océano donde los tiburones que seguían al barco esperaban su festín diario. Aduni sobrevivió aferrándose a los recuerdos de su hogar, cantando en silencio las canciones que su madre le había enseñado, memorizando los nombres de todos los que morían a su alrededor, para que no fueran completamente olvidados. Cuando el Nosa Senora da Conceição atracó en el puerto del Callao, cerca de Lima, el 16 de enero de 1622, quedaban vivos solo 243 esclavos. Los sobrevivientes fueron llevados al mercado de esclavos de Lima, ubicado en la Plaza del Estanque, junto a las murallas de la ciudad. Allí fueron exhibidos sobre tarimas de madera, mientras los compradores españoles los examinaban como ganado. Revisaban sus dientes para calcular su edad, palpaban sus músculos para determinar su fuerza, inspeccionaban su piel en busca de enfermedades o marcas de castigos previos. Aduni fue comprada el 24 de enero de 1622 por 400 pesos de plata por don Álvaro de Mendoza y Sotomayor, un español de Extremadura que había llegado al Perú 20 años antes como soldado de fortuna, y había ascendido en la administración colonial hasta convertirse en corregidor de Lima, uno de los cargos más importantes y lucrativos del virreinato. Don Álvaro tenía entonces 43 años, era viudo de su primera esposa que había muerto durante el viaje desde España,
y se había vuelto a casar con doña Inés de Zúñiga y Velasco, una criolla limeña de 28 años perteneciente a una de las familias más antiguas y ricas de la ciudad. La casa de los Mendoza era una mansión colonial de 3 plantas construida alrededor de 2 patios interiores. El primer patio, pavimentado con piedras del río Rímac, estaba rodeado de corredores con arcos de piedra tallada. Tenía una fuente central de mármol traído desde Panamá y macetas de barro con geranios y jazmines. El segundo patio, más pequeño y privado, era donde se ubicaban la cocina, las despensas, los cuartos de servicio y los talleres. En aquella casa trabajaban 22 esclavos, 12 hombres y 10 mujeres. Aduni fue asignada inicialmente a tareas de limpieza bajo la supervisión de Mónica, una esclava mulata de 40 años, que llevaba 25 años al servicio de la familia. Fue Mónica quien le enseñó español, quien le explicó las complejas reglas de comportamiento que debía seguir para sobrevivir, quien le dio el nombre cristiano de Juana después de que fuera bautizada obligatoriamente en la iglesia de San Francisco, el 2 de febrero de 1622. Los primeros años de Juana en casa de los Mendoza fueron brutales. Se levantaba a las 4:30 de la madrugada para encender los fogones, calentar agua para el baño de los amos y preparar el desayuno. Trabajaba sin descanso hasta las 9 o 10 de la noche limpiando, lavando, sirviendo. Los domingos debía asistir a misa en la iglesia de Santo Domingo a las 6 de la mañana antes de iniciar sus tareas del día. Don Álvaro era un hombre severo y autoritario, que no toleraba el menor error. Castigaba las faltas con azotes en el patio de servicio. 10 latigazos por romper un plato, 15 por llegar tarde a servir la comida, 20 por cualquier muestra de rebeldía o falta de respeto. Juana aprendió rápidamente a ser perfectamente obediente, a anticipar las necesidades de los amos antes de que las expresaran, a moverse en silencio como un fantasma por la casa. Doña Inés era diferente a su esposo. No era cruel por naturaleza, pero su indiferencia era casi peor que la crueldad activa. Para ella los esclavos no eran personas sino herramientas, objetos útiles que cumplían funciones específicas. No se le ocurriría maltratar deliberadamente a un esclavo, del mismo modo que no maltrataría deliberadamente una silla o una mesa, pero tampoco sentía empatía alguna por su sufrimiento. En marzo de 1625, cuando Juana tenía 16 años, Mónica murió de tisis después de varios meses de enfermedad durante los cuales siguió trabajando hasta que literalmente colapsó en la cocina, y ya no pudo levantarse. Juana había cuidado de ella durante sus últimas semanas, llevándole agua, limpiando la sangre que tosía, sosteniéndole la mano mientras agonizaba en el cuarto de servicio. Mónica fue enterrada en el cementerio de esclavos ubicado fuera de las murallas de la ciudad, en una fosa común sin lápida ni ceremonia. Con la muerte de Mónica, Juana fue promovida a cocinera principal, un trabajo que requería habilidad y responsabilidad. La cocina de los Mendoza era un espacio amplio con 2 fogones de ladrillo, hornos de barro, mesas de trabajo de madera de huarango, y estantes llenos de ollas de cobre, cazuelas de barro, platos de peltre y vajilla de porcelana importada de China. Juana demostró tener talento natural para la cocina. Aprendió a preparar los platos complejos que la élite española demandaba: ají de gallina, carapulcra de cerdo, anticuchos de corazón de res, causa limeña, suspiro de limeña. También aprendió a hornear pan, preparar dulces conventuales y cocinar los platos españoles tradicionales que don Álvaro extrañaba de su tierra: cocido madrileño, tortilla española, gazpacho andaluz. Pero mientras sus manos preparaban aquellos manjares, su mente nunca dejó de pensar en su familia perdida, en su tierra natal, en la libertad que le habían arrebatado. Juana desarrolló una memoria prodigiosa. Memorizaba cada detalle de su vida anterior, cada rostro de su aldea, cada canción de su infancia. Se negaba a olvidar quién había sido antes de convertirse en esclava. En julio de 1627, cuando Juana tenía 18 años, doña Inés dio a luz a su primer hijo, un varón que fue bautizado como Fernando en honor al rey de España. Juana fue asignada como nodriza del bebé, porque doña Inés, siguiendo la costumbre de las damas españolas de la época, se negaba a amamantar a su propio hijo considerando que era una tarea degradante. Juana amamantó a Fernando durante 2 años. Lo cuidaba día y noche,
Dormía en un camastro junto a su cuna, lo mecía cuando lloraba, le cantaba canciones en yoruba que el bebé no comprendía, pero que lo calmaban. A pesar de sí misma, Juana desarrolló un afecto maternal por el niño. No era culpa suya haber nacido en aquella familia, en aquel mundo de opresión. En septiembre de 1629, nació la segunda hija de los Mendoza, una niña llamada Isabel. Juana también la amamantó y cuidó. En abril de 1632 nació el tercer hijo, Diego. En noviembre de 1634, la cuarta hija, Catalina. Juana crió a los 4 niños Mendoza, dedicándoles más tiempo y cuidado del que sus propios padres les dedicaban. Para 1635, cuando Juana tenía 26 años, su posición en la casa había cambiado sutilmente. Ya no era simplemente una esclava más, sino la cocinera de confianza, y la mujer que había criado a los hijos de los amos. Don Álvaro y doña Inés dependían de ella para el funcionamiento diario de la casa. Esto no significaba que la trataran mejor, o que consideraran liberarla, pero sí que su vida era ligeramente menos precaria que la de otros esclavos. Fue en ese año cuando Juana conoció a Mateo. Era un esclavo de 30 años, que trabajaba como carpintero en el taller de don Pedro de Carvajal, un comerciante cuya casa estaba ubicada en la calle de Bodegones, a 4 cuadras de la casa de los Mendoza. Mateo era de la región mandinga de África Occidental. Había sido capturado a los 20 años y llevado a Lima, donde trabajaba fabricando muebles. Los esclavos de diferentes casas solían encontrarse los domingos por la tarde después de misa en la plaza de San Francisco o cerca del río Rímac, los únicos momentos en que tenían algo de libertad para socializar. Mateo vio a Juana un domingo de marzo de 1635 y quedó cautivado por su presencia serena y su mirada inteligente. Comenzó a buscarla cada domingo. Al principio Juana era reticente, temerosa de formar lazos que inevitablemente serían rotos, pero Mateo era persistente y amable. Durante meses se encontraron brevemente cada domingo. Hablaban de sus tierras de origen, de los recuerdos que conservaban, de los sueños imposibles de libertad que albergaban. Gradualmente Juana comenzó a sentir algo que había creído muerto en su interior: esperanza, conexión, algo parecido al amor. En diciembre de 1635, Juana le contó a doña Inés sobre Mateo y pidió permiso para casarse. El matrimonio entre esclavos estaba permitido por la ley española y la Iglesia católica, aunque los amos podían negarlo si consideraban que interferían con el trabajo. Doña Inés consultó con don Álvaro, quien, después de verificar que Mateo era un esclavo trabajador sin antecedentes de rebeldía, otorgó el permiso. Juana y Mateo se casaron el 3 de febrero de 1636 en la iglesia de San Francisco, en una ceremonia sencilla. Mateo obtuvo permiso de su amo para pasar los domingos con Juana en la casa de los Mendoza, durmiendo en el cuarto de servicio que ella ocupaba. No era una vida ideal, pero era más de lo que muchos esclavos podían esperar. En octubre de 1636, Juana descubrió que estaba embarazada. La noticia le produjo sentimientos encontrados: alegría por traer una nueva vida al mundo, terror ante la certeza de que su hijo nacería esclavo, propiedad de don Álvaro de Mendoza. El bebé, una niña, nació el 5 de junio de 1637. Juana la llamó Abeni en honor a su madre, aunque fue bautizada como María para satisfacer a los amos. La pequeña Abeni era hermosa, con la piel oscura de su madre y los ojos expresivos de su padre. Juana la amamantaba junto con Catalina Mendoza, alternando entre su propia hija y la hija de sus amos. Durante sus primeros meses de vida, Abeni creció sana y fuerte, llenando de alegría los escasos momentos que Juana podía dedicarle. En marzo de 1638, Mateo llegó un domingo con noticias inquietantes. Su amo don Pedro de Carvajal estaba en bancarrota debido a malas inversiones comerciales y planeaba vender varios de sus esclavos para pagar deudas. Mateo temía ser vendido y separado de su familia. Durante las siguientes semanas vivió con angustia esperando su destino. El 23 de abril de 1638, los temores de Mateo se confirmaron. Don Pedro lo vendió junto con otros 3 esclavos a un hacendado de Arequipa, llamado don Gonzalo de Figueroa, por 800 pesos. Mateo sería trasladado a una hacienda de caña de azúcar a más de 1000 kilómetros al sur de Lima.
Significaba la separación definitiva de su esposa e hija. Mateo intentó negociar, suplicó a don Pedro que lo vendiera a alguien en Lima, ofreció trabajar sin descanso, pero fue inútil. El trato estaba cerrado. El día de su partida, el 1 de mayo de 1638, Mateo abrazó a Juana y a la pequeña Abeni, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlas. Juana lo vio alejarse encadenado con otros esclavos en una caravana que se dirigía hacia el sur por el camino real a Arequipa. Esa noche, Juana lloró por primera vez desde que había llegado a Lima 16 años antes. Había construido muros emocionales tan gruesos para sobrevivir que había olvidado cómo llorar. Pero la pérdida de Mateo rompió esos muros. Abrazó a su hija de 10 meses y lloró hasta quedarse dormida exhausta. Los meses siguientes fueron oscuros. Juana funcionaba mecánicamente, realizando sus tareas sin el menor entusiasmo. Solo su hija le daba razón para continuar. Abeni había comenzado a caminar, balbuceaba sus primeras palabras, sonreía con una alegría inocente que contrastaba dolorosamente con la tristeza de su madre. En noviembre de 1638, Juana recibió una carta. Era de Mateo, escrita por un escribano a quien había pagado con el dinero que había ahorrado secretamente durante años. La carta había tardado meses en llegar desde Arequipa. Mateo escribía que las condiciones en la hacienda eran brutales, que trabajaban 16 horas diarias cortando caña bajo el sol abrasador, que los esclavos morían regularmente de agotamiento y enfermedades. Terminaba diciendo que la amaba, que pensaba en ella y en Abeni cada día, que rezaba para volver a verlas. Fue la única carta que Juana recibió. Nunca hubo otra. En julio de 1639, un comerciante que viajaba desde Arequipa le informó a Juana que Mateo había muerto en marzo de ese año. Había colapsado en el campo de caña durante un día especialmente caluroso. El capataz pensó que estaba fingiendo y lo azotó. Para cuando se dieron cuenta de que realmente estaba enfermo, era demasiado tarde. Mateo murió esa misma noche de fiebre y agotamiento. Tenía 34 años. Juana recibió la noticia sin lágrimas. Ya no le quedaban lágrimas. Algo fundamental se había roto dentro de ella. Continuó trabajando, cuidando de Abeni, cumpliendo sus obligaciones, pero por dentro estaba vacía. Los muros emocionales que se habían derrumbado con la partida de Mateo fueron reconstruidos, pero esta vez eran más gruesos, más oscuros, hechos no de autoprotección, sino de una ira fría que crecía silenciosamente. Abeni creció en la casa de los Mendoza. Era una niña inteligente y vivaz que aprendió a caminar, hablar y jugar en los mismos patios donde Juana trabajaba. Para su tercer cumpleaños, en junio de 1640, Abeni ya ayudaba a su madre con pequeñas tareas, traer especias de la despensa, barrer la cocina, lavar verduras en la pila. Los niños Mendoza habían crecido también. Fernando tenía 13 años, Isabel 11, Diego 8 y Catalina 6. Los 4 habían sido criados por Juana, pero ahora la trataban con la misma indiferencia condescendiente que sus padres. Habían aprendido que los esclavos no eran personas reales, sino sirvientes que existían para satisfacer sus necesidades. Don Álvaro de Mendoza había prosperado enormemente. Sus inversiones en minas de plata en Potosí y plantaciones de caña en la costa habían multiplicado su fortuna. En 1642 compró una segunda casa en el balneario de Chorrillos, a 12 kilómetros al sur de Lima, donde la familia pasaba los veranos escapando del calor de la ciudad. Para 1643, cuando Juana tenía 34 años y Abeni 6, la rutina de su vida parecía establecida para siempre. Se levantaba cada día antes del amanecer, trabajaba incesantemente hasta la noche, cuidaba de su hija en los escasos momentos libres que tenía, y se acostaba agotada en su camastro del cuarto de servicio. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años, todos idénticos en su monotonía opresiva. Pero el 31 de marzo de 1644 todo cambió. Ese día, a las 2 de la tarde, Lima fue sacudida por un terremoto devastador. Los temblores duraron casi 3 minutos, una eternidad durante la cual los edificios se agrietaban, las iglesias perdían sus torres y el pánico se apoderaba de la población. Juana estaba en la cocina cuando comenzó el terremoto.
Corrió al patio donde estaba Aveni jugando, y la cubrió con su propio cuerpo mientras los muros se sacudían. La casa de los Mendoza sufrió daños significativos. Varias paredes se agrietaron, parte del techo se derrumbó, y la fuente del patio principal se rompió. Milagrosamente no hubo muertos en la casa, aunque 2 esclavos resultaron heridos por escombros que cayeron. En la ciudad el desastre fue mayor. Cientos de edificios colapsaron. Murieron más de 500 personas y miles quedaron sin hogar. Durante los meses siguientes, Lima se convirtió en un caos de reconstrucción. Don Álvaro contrató albañiles, carpinteros y trabajadores para reparar su casa. Juana aprovechó el desorden para explorar partes de la ciudad que normalmente le estaban vedadas. Comenzó a frecuentar el mercado de hierbas en la plaza de San Juan de Dios, donde vendedores indígenas ofrecían plantas medicinales de los Andes. Fue allí donde Juana conoció a una anciana quechua llamada Mama Quila. La vieja vendía raíces, cortezas y hojas secas que colgaban de su puesto improvisado. Mama Quila tenía conocimientos ancestrales sobre plantas que curaban y plantas que mataban. Juana comenzó a visitarla regularmente, comprando hierbas supuestamente para cocinar, pero en realidad aprendiendo secretamente sobre venenos y antídotos. Mama Quila, que había sufrido su propia cuota de abusos bajo el dominio español, reconoció en Juana un espíritu afín. Le enseñó sobre la chiricsanango, una planta de la selva amazónica cuyas raíces producían parálisis temporal. Le habló del chamico, también llamado floripondio o trompeta del diablo, cuyos alcaloides causaban alucinaciones, convulsiones y muerte. Le mostró la barbasco, una liana cuyas raíces machacadas liberaban rotenona, un veneno que causaba fallo respiratorio. Pero la planta más interesante era el guanarpo macho, un arbusto costero cuyas semillas contenían un alcaloide llamado armalina, que en dosis pequeñas era afrodisíaco, pero en dosis altas causaba náuseas violentas, convulsiones y paro cardíaco. Lo más importante era que este veneno era difícil de detectar, porque sus síntomas se parecían a los de muchas enfermedades comunes. Durante 2 años, entre 1644 y 1646, Jimena Juana recolectó y estudió estas plantas. Las secaba, las molía, las mezclaba, experimentaba con diferentes combinaciones. Probaba pequeñas dosis en ratas que encontraba en el almacén de la casa, observando meticulosamente los efectos. Guardaba todo en frascos de barro escondidos detrás de sacos de harina en la despensa. Pero Juana no planeaba usar estos venenos impulsivamente. Había aprendido a ser paciente, calculadora. Si iba a actuar, debía ser de una manera que no la incriminara inmediatamente, que le diera tiempo para escapar. Necesitaba la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó en la primavera de 1647. Don Álvaro anunció que el jueves 29 de mayo, día de Corpus Christi, celebraría una gran cena en su casa. Había sido nombrado recientemente miembro del Cabildo de Lima, el ayuntamiento que gobernaba la ciudad, y quería celebrarlo con los otros miembros del Cabildo y sus familias. Corpus Christi era una de las festividades religiosas más importantes del año católico, el día en que se celebraba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En Lima se conmemoraba con procesiones elaboradas, misas solemnes y banquetes opulentos. Era el día perfecto para que don Álvaro desplegara su riqueza y poder ante la élite limeña. La lista de invitados incluía 14 personas además de la familia Mendoza, el alcalde de Lima, don Rodrigo de Cabrera, y su esposa doña Beatriz, el tesorero real, don Antonio de Guzmán, y su esposa doña Leonor, el maestre de campo, don Juan de Saavedra, y su esposa doña Clara, el oidor de la Real Audiencia, don Fernando de Córdoba, y su esposa doña Marta, el prior del convento de Santo Domingo, fray Miguel de Benavides, el deán de la catedral, don Pedro de Villagómez, y 4 comerciantes ricos con sus respectivas esposas. Don Álvaro ordenó que la cena fuera memorable. Quería impresionar a sus invitados, demostrar su refinamiento y generosidad. Le dio a Juana una lista de platos que debía preparar: entradas de aceitunas, quesos importados y jamón serrano, sopa de camarones con ají amarillo, corvina a la parrilla con salsa de rocoto, lomo saltado con papas doradas, pato guisado con arroz y frijoles, ensaladas de verduras frescas, y para el postre suspiros de limeña,
picarones con miel de chancaca y mazamorra morada. Juana pasó 3 días preparando todo. Compró los ingredientes más frescos en el mercado, supervisó a los otros esclavos que la ayudaban en la cocina, probó cada plato para asegurar su perfección. Pero mientras trabajaba, su mente calculaba, planeaba, perfeccionaba cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. La noche anterior a la cena, el miércoles 28 de mayo, cuando todos en la casa dormían, Juana bajó a la cocina. A la luz de una vela, abrió los frascos donde guardaba el polvo de semillas de guanarpo macho que había estado preparando durante meses. Era un polvo fino de color café claro, casi sin olor, que se disolvía completamente en líquidos. Juana había calculado cuidadosamente las dosis. Demasiado poco y solo causaría malestar estomacal. Demasiado y sería obvio que se trataba de envenenamiento. Necesitaba una cantidad que causara síntomas severos que parecieran una enfermedad natural, preferiblemente la peste o el cólera que ocasionalmente azotaban Lima. Preparó 14 porciones individuales del polvo, cada una envuelta en pedazos pequeños de tela de algodón. Las escondió en el bolsillo de su delantal. No envenenaría a la familia Mendoza, solo a los invitados. Había 2 razones para esto. Primero, envenenar a toda la casa. Haría obvio que se trataba de la comida, y Juana sería la sospechosa inmediata. Segundo y más importante, Juana no quería matar a los niños Mendoza, a quienes había criado. Su ira era contra el sistema, contra los adultos que lo perpetuaban, no contra niños inocentes. El jueves 29 de mayo de 1647 amaneció claro y brillante. Juana se levantó a las 4 de la mañana como siempre. Preparó el desayuno para la familia Mendoza, supervisó la limpieza de la casa y comenzó los preparativos finales para la cena que comenzaría a las 7 de la noche. La procesión de Corpus Christi recorrió las calles de Lima durante la tarde. Desde la casa de los Mendoza, se escuchaban las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicando al unísono. A las 6:30 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Llegaban en sillas de manos cargadas por esclavos, vestidos con sus mejores galas, las señoras con vestidos de seda y encaje, joyas de oro y perlas, los caballeros con jubones de terciopelo, capas bordadas y espadas ceremoniales al cinto. La mesa había sido dispuesta en el gran salón de la primera planta. Era una mesa larga de madera de cedro cubierta con manteles de lino blanco de Flandes. La vajilla era de porcelana china de la dinastía Ming, con diseños de dragones azules. Los cubiertos eran de plata peruana labrada. Las copas de cristal veneciano reflejaban la luz de decenas de velas de cera de abeja colocadas en candelabros de plata. Los invitados se sentaron en orden de importancia, don Álvaro a la cabecera de la mesa, el alcalde y el oidor a sus lados, los demás distribuidos según su rango social. Doña Inés se sentó al otro extremo de la mesa. Los niños Mendoza no participarían en la cena principal. Cenarían antes en sus habitaciones como era costumbre cuando había invitados importantes. Juana y otros 3 esclavos sirvieron la cena. Primero llegaron las entradas. Las aceitunas, quesos y jamón fueron colocados en platos pequeños frente a cada comensal. Los invitados conversaban animadamente sobre política, los últimos chismes de la corte virreinal en Lima, y las noticias llegadas recientemente desde España. Después vino la sopa de camarones. Juana la sirvió ella misma, vertiendo el caldo humeante de una sopera de plata en los platos hondos de porcelana. Mientras servía, deslizaba discretamente su mano al bolsillo de su delantal, tomaba uno de los pequeños paquetes de tela que contenían el veneno, y lo vertía en la sopa del comensal. Lo hacía con movimientos tan fluidos y naturales que nadie notó nada extraño. El alcalde, don Rodrigo de Cabrera, fue el primero. Después su esposa doña Beatriz. Uno por uno, Juana envenenó las sopas de los 14 invitados. Solo las sopas de don Álvaro y doña Inés permanecieron puras. El veneno se disolvió inmediatamente en el caldo caliente, completamente indetectable. Los invitados comieron su sopa con apetito, alabando el sabor exquisito, el equilibrio perfecto de especias. Juana permaneció en la esquina del salón, inmóvil, observando. Sintió una calma extraña, una sensación de que estaba cumpliendo un destino inevitable. Siguieron los demás platos: la corvina, el lomo saltado, el pato guisado. Los invitados comían abundantemente.
Bebían vino tinto de España y vino blanco de Chile, conversaban y reían. Los efectos del veneno no serían inmediatos. Juana sabía que tardarían entre 1 y 2 horas en manifestarse. Los postres fueron servidos cerca de las 9 de la noche. Los suspiros de limeña, dulces de merengue y manjar blanco, fueron aclamados como el punto culminante de la comida. Los picarones, aros de masa frita bañados en miel de chancaca, desaparecieron rápidamente de las bandejas. La mazamorra morada, un postre de maíz morado con frutas y especias, fue servida en tazones de plata. A las 9:30 de la noche, cuando los comensales se habían trasladado a la sala adyacente para continuar la conversación y tomar licores digestivos, don Antonio de Guzmán, el tesorero real, fue el primero en sentirse mal. Se quejó de náuseas y mareos. Su esposa doña Leonor lo notó pálido y sudoroso. Minutos después, ella misma comenzó a sentir los mismos síntomas. En los siguientes 20 minutos, todos los invitados envenenados comenzaron a experimentar náuseas intensas, vómitos, mareos y dolor abdominal severo. La elegante reunión social se transformó en una escena de caos. Las señoras vomitaban en palanganas que los esclavos traían apresuradamente. Los caballeros se doblaban de dolor agarrándose el estómago. Don Álvaro, alarmado, envió a un esclavo a buscar inmediatamente al doctor Baltasar de Espinosa, el médico más respetado de Lima. Mientras tanto, los invitados empeoraban rápidamente. Las náuseas dieron paso a convulsiones. Algunos comenzaron a tener dificultad para respirar. El terror se apoderó del salón cuando quedó claro que no se trataba de un simple malestar estomacal. El doctor Espinosa llegó cerca de las 10:30 de la noche. Examinó a los pacientes y diagnosticó inmediatamente envenenamiento. Los síntomas eran inconfundibles: vómitos severos, convulsiones, pupilas dilatadas, ritmo cardíaco acelerado. Ordenó que indujeran más vómitos para tratar de expulsar el veneno, que les dieran carbón activado para absorber las toxinas, que los mantuvieran hidratados. Pero era demasiado tarde. El veneno ya había sido absorbido en el torrente sanguíneo. Don Rodrigo de Cabrera, el alcalde, fue el primero en morir a las 11:15 de la noche. Su cuerpo se sacudió con convulsiones finales y después quedó inmóvil. Su esposa doña Beatriz murió 10 minutos después. Uno tras otro, los invitados murieron durante la noche y las primeras horas de la madrugada del viernes 30 de mayo. Para las 6 de la mañana, los 14 invitados estaban muertos. La casa de los Mendoza se había convertido en un depósito de cadáveres. Los cuerpos fueron colocados en el salón, cubiertos con sábanas blancas. El olor a vómito, excrementos y muerte llenaba el aire. Don Álvaro estaba en shock absoluto. Había organizado una cena para celebrar su ascenso social y había resultado en la muerte de 14 de las personas más importantes de Lima. El escándalo sería monumental. Las autoridades lo investigarían exhaustivamente. Su reputación quedaría destruida incluso si se probaba que no tenía culpa. El virrey del Perú, don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, ordenó una investigación inmediata. El corregidor de crimen de Lima, don Diego de León Pinelo, se hizo cargo del caso. Era obvio que se trataba de envenenamiento deliberado. La pregunta era quién y cómo. Todos los esclavos de la casa de los Mendoza fueron arrestados y encerrados en el calabozo del Cabildo. Juana fue interrogada junto con los demás. El método de interrogatorio incluía tortura, el potro, la garrucha, el agua. Juana resistió durante horas, negando cualquier conocimiento del envenenamiento. Pero uno de los otros esclavos, un joven de 18 años llamado Tomás, que trabajaba como mozo, quebró bajo tortura. Dijo que había visto a Juana manipulando algo cerca de las sopas antes de servirlas. No estaba seguro de qué era exactamente, pero había notado movimientos furtivos que le parecieron extraños. Con esta información, los investigadores registraron minuciosamente la cocina y las despensas. Encontraron los frascos de polvo escondidos detrás de los sacos de harina. Encontraron también notas que Juana había escrito sobre plantas venenosas. La evidencia era concluyente. Juana fue sometida a interrogatorio intensivo bajo tortura. Finalmente, después de horas de dolor insoportable, confesó. Admitió haber envenenado a los 14 invitados. Explicó que había usado semillas de guanarpo macho, que las había recolectado y procesado durante años,
que había planeado meticulosamente cada detalle. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Juana respondió con una claridad escalofriante: «Porque ustedes me arrancaron de mi tierra, me marcaron como ganado, me encadenaron en barcos, me violaron, me obligaron a trabajar hasta el agotamiento, me separaron de mi esposo, y lo mataron con su crueldad. Porque soy humana, pero me trataron como cosa. Porque necesitaba que supieran que incluso la más humilde de sus esclavas puede destruirlos». El juicio fue rápido. La sentencia estaba decidida desde antes de que comenzara. Juana de Lima, esclava de don Álvaro de Mendoza, fue condenada a muerte por envenenamiento múltiple. La ejecución sería pública, ejemplar, diseñada para aterrorizar a cualquier otro esclavo que pudiera considerar la rebelión. El viernes 13 de junio de 1647, 2 semanas después de la cena fatal, Juana fue llevada a la Plaza Mayor de Lima. Una multitud de varios miles de personas se había congregado para presenciar la ejecución. Habían construido un cadalso en el centro de la plaza, con una hoguera preparada debajo. Juana fue atada a un poste en el cadalso. El verdugo leyó la sentencia en voz alta: muerte por fuego por el crimen de envenenamiento múltiple. Antes de encender la hoguera, un sacerdote se acercó a Juana y le ofreció la oportunidad de confesar sus pecados y recibir la absolución. Juana miró al sacerdote y dijo en español claro: «Yo no pequé, hice justicia. Si su Dios castiga la justicia, entonces no es mi Dios». El sacerdote se alejó horrorizado, persignándose. El verdugo encendió la hoguera. Las llamas comenzaron a crecer lentamente. Juana no gritó, no suplicó. Mantuvo la mirada fija en el horizonte más allá de la multitud, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Sus últimas palabras, pronunciadas en yoruba para que nadie las entendiera excepto ella misma, fueron: «Madre, padre, Mateo, Abeni, ya voy». Juana murió en las llamas a las 10:30 de la mañana. Su cuerpo fue quemado completamente hasta que solo quedaron cenizas. Esas cenizas fueron dispersadas en el río Rímac para que no quedara ningún rastro físico de su existencia. Pero lo que las autoridades coloniales no pudieron quemar ni dispersar fue su memoria. La historia de Juana se extendió como fuego entre la población esclava de Lima y más allá. Se contaba en susurros en las cocinas, en los campos, en los barracones. La esclava que había envenenado a 14 españoles de la élite limeña en la cena de Corpus Christi se convirtió en leyenda. Don Álvaro de Mendoza nunca se recuperó del escándalo. Renunció a su puesto en el cabildo y se retiró de la vida pública. Vendió su casa de Lima y se trasladó con su familia a una hacienda en el Valle de Cañete, donde vivió recluido hasta su muerte en 1658. Doña Inés murió antes que él, en 1653, de melancolía según dijeron los médicos de la época. Los 4 hijos Mendoza crecieron marcados por el trauma de aquella noche. Fernando se hizo sacerdote y pasó su vida en un monasterio en las montañas de Ayacucho. Isabel nunca se casó y vivió como beata dedicada a obras de caridad. Diego emigró a España y nunca regresó al Perú. Catalina se casó con un comerciante de Arequipa y tuvo una vida discreta lejos de Lima. Abeni, la hija de Juana, tenía 10 años cuando ejecutaron a su madre. Fue vendida por don Álvaro a una familia de comerciantes portugueses que la trataron con relativa decencia. Aprendió a leer y escribir, se casó con un liberto africano y tuvo 3 hijos. Vivió hasta los 62 años, muriendo en 1699. Antes de morir, contó la historia completa de su madre a sus nietos, asegurándose de que no fuera olvidada. La casa donde ocurrió el envenenamiento fue demolida en 1652. El terreno fue vendido y sobre él se construyó un pequeño convento de monjas clarisas. Las monjas reportaron durante años que escuchaban pasos y voces en la cocina durante las noches, aunque cuando investigaban no encontraban a nadie. Los registros oficiales del caso fueron archivados en el Palacio Virreinal y más tarde trasladados al Archivo General de Indias en Sevilla. Allí permanecen hasta hoy documentos amarillentos que registran escuetamente los hechos: 14 envenenamientos, una esclava ejecutada, caso cerrado. Pero entre los descendientes de africanos en el Perú y en todo el continente americano, la historia de Juana de Lima se transmitió de generación en generación. Se convirtió en símbolo de resistencia,
en recordatorio de que incluso en las circunstancias más opresivas, el espíritu humano puede encontrar formas de rebelarse. La historia de Juana es incómoda para muchos. Cuestiona narrativas simplistas sobre la época colonial. Nos obliga a confrontar las realidades brutales sobre las que se construyeron muchas de las instituciones y fortunas que persisten hasta hoy. Nos recuerda que detrás de las elegantes mansiones coloniales, las iglesias ornamentadas y los palacios virreinales, había un sistema de violencia sistemática contra millones de seres humanos. Juana no fue una santa. Mató a 14 personas, algunas de las cuales quizás no eran personalmente tan crueles como otras. Pero su acto no puede ser entendido fuera del contexto de violencia estructural en el que vivió toda su vida. Fue capturada a los 12 años, esclavizada, violada por el sistema que la convirtió en propiedad, separada de su esposo que murió de agotamiento en una plantación, y finalmente vio cómo ese mismo sistema convertiría a su hija en esclava. La pregunta que su historia plantea es incómoda. ¿Qué haríamos nosotros en circunstancias similares? Es fácil juzgar desde la comodidad del presente, pero Juana vivió en un mundo donde no existía ninguna vía legal o institucional para obtener justicia. Los tribunales coloniales no procesaban a los amos por abusar de sus esclavos. La Iglesia bendecía el sistema de esclavitud. No había ninguna instancia a la que pudiera recurrir. Su venganza fue terrible. Pero ¿qué otra forma de justicia estaba disponible para ella? Esta es la pregunta que su historia nos obliga a confrontar. Y es una pregunta que resuena más allá de su época específica, porque sistemas de opresión, aunque diferentes en forma, continúan existiendo. La historia de Juana de Lima nos recuerda que la historia no es solo lo que está escrito en documentos oficiales y libros de texto, es también las historias de aquellos que fueron sistemáticamente silenciados, cuyas voces fueron suprimidas, cuyas vidas fueron consideradas sin importancia por los poderosos de su época. Cada vez que comemos en restaurantes elegantes, cada vez que visitamos edificios históricos coloniales, cada vez que admiramos el arte y la arquitectura de aquella época, deberíamos recordar que mucho de eso fue construido con el trabajo forzado y el sufrimiento de personas como Juana. No para sentirnos culpables por crímenes que no cometimos, sino para entender honestamente cómo llegamos a donde estamos. La memoria de Juana de Lima vive en cada acto de resistencia contra la injusticia, en cada persona que se niega a aceptar la opresión como natural o inevitable, en cada voz que se levanta para decir que todos los seres humanos merecen dignidad, respeto y libertad. 377 años después de su muerte, su historia sigue siendo relevante. Porque aunque la esclavitud legal fue abolida hace más de un siglo en la mayoría del mundo, las estructuras de racismo, explotación y desigualdad que la sustentaron continúan de formas transformadas. La lucha que Juana representó no ha terminado. Su legado es complicado, como lo es todo legado humano real. No fue una heroína perfecta, ni una villana simple. Fue una mujer que sufrió injusticias inimaginables y respondió con violencia igualmente extrema. Fue víctima y victimaria, oprimida y vengadora. Y es precisamente esa complejidad lo que hace su historia tan importante de recordar. Juana de Lima vivió, sufrió, amó, perdió, y finalmente actuó de la única manera que creía posible. Su historia es un testimonio del costo humano de la opresión y un recordatorio de que ningún sistema de dominación puede sostenerse indefinidamente sin generar resistencia. Las cenizas de Juana fueron dispersadas en el río Rímac hace casi 4 siglos, pero su historia fluye todavía, llevada por corrientes de memoria colectiva que ninguna autoridad puede controlar, recordándonos que la justicia, aunque sea imperfecta y llegue tarde, es una necesidad humana fundamental que no puede ser negada para siempre. Si esta historia te impactó, no te pierdas la siguiente historia que subiremos al canal. Catalina de Panamá, la cocinera que degolló al gobernador y sus 2 hermanos con el cuchillo de la cocina en 1702.